Desde tiempo inmemorial hemos pescado en las ricas aguas costeras, de forma que las corrientes marinas y las migraciones de los bancos de peces lleven la riqueza a nuestras redes. Frente al mar Mediterráneo y recogidos entre lomos de pequeñas montañas, se suceden en la región de Murcia una serie de puertos. Cartagena, Águilas, Mazarrón y San Pedro del Pinatar nos han proporcionado con sus flotas y sus hombres de mar pescado, transporte, comercio y la seguridad de un horizonte que nunca traiciona. Debido a la demanda creciente de pescado para la alimentación humana y también para la elaboración de pienso para el ganado, la explotación intensiva de mares y océanos ha conducido a una disminución progresiva de los recursos pesqueros en casi todo el planeta. Desde hace años, el problema más importante que se plantea en las aguas y fondos próximos a las costas mediterráneas es el agotamiento de sus recursos pesqueros más típicos. La intensiva e irracional explotación de estos recursos por el hombre ha sido la causa de esta escasez de pesca. Muchas de las especies más típicas de las aguas del litoral murciano poseen signos de agotamiento. Poco a poco, la cantidad y el tamaño de los ejemplares capturados ha ido bajando y el asombro inicial de los pescadores ha sido reemplazado por el desánimo. Los arrastreros de fondo se dedican a la pesca de especies que viven normalmente en el fondo del mar o muy cerca de él. Pero estos arrastreros también capturan peces que por sus movimientos periódicos descienden y permanecen cerca del fondo marino. La velocidad del arrastrero dependerá de la especie que se quiera capturar. Normalmente suele ser ligeramente superior a la velocidad del pez. Como los peces de los fondos marinos son, en general, malos nadadores y se cansan pronto, la velocidad de arrastre del barco suele ser lenta. Los bajos ingresos obtenidos y el paulatino desarrollo turístico de extensas zonas de la costa ha obligado a una parte de los pescadores a abandonar su tradicional medio de vida. Aunque la flota pesquera española es la más importante de la Unión Europea, la aportación murciana al total nacional representa poco más del 1%. La flota pesquera murciana está formada por unos escasos 300 barcos, entre arrastreros y embarcaciones dedicadas a la pesca de superficie. Por lo general, la dimensión de las empresas pesqueras murcianas es muy reducida. La mayoría solo posee una embarcación de bajo tonelaje. La explotación, que suele ser familiar, excesivamente individualista y artesana, refleja la escasa capacidad económica de los pequeños armadores y modestos pescadores. Esta situación
dificulta las posibilidades de renovación y modernización de la flota pesquera murciana. Estas características de la flota, junto a la escasez de recursos pesqueros en el litoral murciano, hacen que la incidencia de las capturas sobre el total nacional sea pequeña. El volumen de pesca desembarcado en los distintos puertos no es suficiente para atender la demanda regional. Esto obliga a comprar pescado en otras provincias para satisfacer sus necesidades. Murcia es, por tanto, una región deficitaria en pesca. El antiguo puerto natural de Cartagena posee la segunda flota pesquera de la región, después de Águilas. En un rincón del puerto se encuentra el muelle de Santa Lucía. Aquí, los palangreros de superficie, también llamados marrajeros o volanderos, exhiben sus boyas de señalización en la cubierta. Las capturas que realizan estos barcos de pesca suelen ser grandes peces carnívoros nocturnos, pero sobre todo pescan al voraz y veloz pez espada, también conocido con el nombre de emperador. Sin embargo, en los últimos años, el número de capturas de este pez se ha reducido de forma considerable. Aunque en el muelle, junto a los palangreros, también atracan arrastreros, la mayoría de las embarcaciones de pesca se dedican a las artes menores. En la costa de Cartagena se encuentra el pueblecito pesquero de la Azoía. Es este uno de los últimos lugares del litoral español donde aún se pesca mediante el arte moruno de la almadraba. Se trata de un arte fijo de trampa que se cala en lugares cercanos a la costa, entre los meses de marzo y junio. Durante este periodo de tiempo, los pescadores embarcan cada día hacia el cerco de redes como, posiblemente, harían en el pasado los musulmanes durante su larga estancia en estas tierras. Desde lo alto, la torre de Santa Elena vigila las aguas mientras contempla el paso de los pescadores. Las partes esenciales de la almadraba están formadas por la unión de varias piezas de red. Estas redes se disponen en forma de un laberinto, con la intención de conducir a los peces hacia una cámara de la que, una vez que entran, ya no pueden salir. Con una longitud de más de 1 milla, la llamada rabera de tierra es la red más larga. Amarrada a tierra, corre en sentido perpendicular a la costa. Esta red, junto con la rabera de fuera, que se dirige mar adentro, forman una barrera para interceptar el paso de los atunes y especies afines y dirigirlos hacia la trampa. Estos peces, durante sus migraciones periódicas, viajan próximos a la costa y desde el Océano Atlántico se dirigen al mar Mediterráneo para hacer la puesta de los huevos. Una vez colocadas las redes, los barcos se sitúan en los lados del cuadro y aguardan la entrada de los peces. Los ocupantes del bote situado en el centro de la trampa vigilan el movimiento de los peces.
Cuando se considera que la concentración de peces es suficiente, empieza la levantada. Esta consiste en elevar poco a poco la red del fondo con el fin de obligar a los peces a permanecer en la superficie. A medida que los pescadores levantan la red, vemos cómo, junto con los atunes, también se capturan peces más pequeños. Sin embargo, aunque el atún no sea la única especie perseguida, sí es la más codiciada. La actividad pesquera en el Mar Menor se pierde en la historia. Aunque parece ser que fueron los árabes los primeros en practicar la pesca masiva en la laguna. Artes de red en forma de trampa, como las morunas y charamitas, tienen un claro pasado musulmán. Un pasado que aún perdura en las redes que reparan estos pescadores y que serán caladas en la época adecuada para la pesca de especies lagunares tan apreciadas como los mújoles, el chirrete y los langostinos. En Punta de Algas aparece la marisma de las Encañizadas. Es la zona donde se mezclan las aguas más frías, pero menos salinas, del mar Mediterráneo con las aguas más calientes y más saladas del Mar Menor. Reciben el nombre de Encañizadas por las hileras de empalizadas de caña y red que construían los pescadores. Estas empalizadas, que hoy no son más que el recuerdo de un pasado no muy lejano, actuaban como una trampa para la captura de los peces que pasan de un mar al otro. En el límite de las aguas territoriales de la Encañizada, el agua apenas sí llega a la rodilla. En esta zona, los pescadores no podían faenar más que un día al año, en el mes de septiembre. Cuando el nivel del agua baja, por efecto del viento y las corrientes marinas, las encañizadas se parecen a las marismas. Entonces, sus fangos se convierten en un hogar inmejorable para numerosas aves limícolas que recorren los extensos fangos y aguas escasas en busca de comida. El puerto de San Pedro del Pinatar, aunque está situado a orillas del Mediterráneo, se encuentra muy ligado a la pesca en el Mar Menor, pues la mayoría de sus embarcaciones se dedican a las artes menores. Este es el único puerto donde se lleva a cabo la pesca de la apreciada anguila. Una vez clasificado por especies, tamaños y calidades, el pescado es desembarcado. La totalidad de la pesca desembarcada es consumida en fresco dentro de la región.
En la lonja se realiza la venta del pescado por el procedimiento de subasta a la holandesa. 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 27, 28, 29, 20, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 100, 90, 98. En la subasta se dan cita los armadores y mayoristas, los dueños de restaurantes y pescaderías, que se llevarán uno o varios lotes de pescado de especies tan apreciadas como lubinas, magres y boquerones, doradas, salmonetes y mujoles. A partir de un precio inicial máximo, comienza la subasta a la baja, que termina normalmente con la adjudicación del lote. 95, 90, 85, 80, 75. El impenetrable rostro de los pujadores, llenos de picardía, a duras penas deja escapar la señal por la que se adjudica un alijo de pescado. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 100. 79, 78, 77, 76, 70. Mientras se desarrolla la puja por uno y otro lote, aparece un nuevo armador con un buen alijo de emperadores, y la subasta que había empezado a decaer recobra un nuevo interés. 69, 68, 67, 66, 65, 70 vendidos, 64, 63, 62, 61, 60 los pequeños, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 1200. Pero a veces la creación de puertos tiene efectos negativos en la línea de costa. La creación del espigón norte en el puerto de San Pedro del Pinatar ha provocado un cambio en las corrientes marinas y el oleaje. La consecuencia ha sido la interrupción del aporte de arena a la playa de la Llana, que va retrocediendo. La señalización que marca la distancia mínima de 20 metros hasta la costa es un claro indicador del retroceso de la playa. Al otro lado del espigón, en la playa del Mojón, en el límite con la provincia de Alicante, se produce el efecto contrario. Un aporte excesivo de arena y algas, que se acumulan y pudren en la orilla, provocan este lamentable aspecto de la playa. Asentada sobre 3 bahías, la ciudad de Águilas, con su carácter portuario y marinero, se asoma al mar Mediterráneo y nos habla de sus gentes, que aún hacen de la pesca su medio de vida. La antigua e imprecisa Urci, que según la leyenda fue fundada por los marinos troyanos de Eneas, se convierte en Aquila bajo la dominación árabe. Quizá entonces fue cuando se levantaron las primeras piedras de su castillo. Desde lo alto de su roca, el castillo contempla la bahía de Levante. En esta bahía se levanta el puerto con su muelle de pescadores. La flota pesquera de Águilas se ha reducido casi al mismo tiempo que lo hacían los recursos de su mar. Sin embargo, su puerto sigue siendo el primero de la región en barcos y capturas pesqueras. También desde el castillo se contempla la bahía de Poniente, con su espléndida playa para deleite de turistas y foráneos. Dicen que Cabo Cope, con sus paredes de roca que llegan a los 250 metros de altura, fue visitado por griegos y romanos hace más de 2000 años. En estas aguas doradas por el sol del amanecer, se pescaba en otros tiempos mediante el arte moruno de la almadraba. Y es que las calas, playas y rocosos promontorios de Águilas incitan a la vida marinera.
La bahía del Hornillo, elegida en el pasado por los ingleses como lugar de embarque de minerales, es hoy una moderna piscifactoría. Frente a la isla del Fraile, las viejas instalaciones y las aguas en calma de la bahía permiten que la granja de cultivos marinos experimentales lleve a cabo el engorde de lubinas, doradas y seriolas. La producción se lleva a cabo en un sistema de jaulas flotantes. Cada jaula posee un juego de 3 redes especiales de diferentes tamaños para absorber el impacto de las olas y conseguir que los peces crezcan sin sufrir daños. La fortaleza y flexibilidad de su estructura les permite soportar la tensión de una ola de hasta 10 metros. Las redes o mallas que cubren las jaulas sirven para impedir que las gaviotas busquen aquí su comida. La capacidad de las jaulas para engorde varía desde los 1000 a los 3000 metros cúbicos y la carga oscila entre las 12 y las 24 toneladas de peces por jaula. Las jaulas de mayor capacidad son para la producción de lubinas, pues se trata de un pez nadador que necesita espacios más amplios. En primavera, la empresa compra 1 millón de alevines y empieza su engorde. De esta forma, se aprovechan los meses de temperaturas más cálidas, que es cuando los peces crecen más rápido. A medida que crecen, los peces se clasifican por tamaños y se cuentan electrónicamente. Según su tamaño, se colocan en jaulas y redes diferentes hasta que alcanzan la edad comercial, que para las lubinas es de unos 20 meses y de 14 para las doradas. El proceso de cultivo para que los peces crezcan de forma rápida y uniforme es laborioso. Los especialistas en alimentación, manejo de peces y redes, los buceadores y los técnicos llevan a cabo el control y vigilancia del cultivo marino. Las medidas de control les permiten detectar cualquier posible contaminación que pueda matar a los peces. Las lubinas son peces muy apreciados en el mercado, pero muy sensibles al manejo, de forma que su cultivo es muy dificultoso. A pesar de ello, esta granja marina es la mayor productora nacional de lubina, con más del 50% de la producción total, y la única empresa europea que cultiva seriola. Las aguas de la bahía del Hornillo cobijan a la primera granja flotante de España. La totalidad de la producción va destinada al mercado nacional. Murcia, como región deficitaria en pesca, consume el 60% de los peces engordados en la granja marina.
Ante la situación de sobreexplotación de los recursos pesqueros, no solo en el Mediterráneo, sino en casi todo el planeta, suenan voces de alarma y nos dicen que los almacenes del mar se están agotando. Nuevas granjas de cultivos marinos, como esta de la Bahía del Hornillo en Águilas, podrían ayudar a resolver la situación y abrir nuevas perspectivas para la alimentación del futuro.